Hola amigos, bienvenidos a otro video. Hoy aprenderemos a cómo diseñar, implementar, operar y mantener un sistema de riego por aspersión o microaspersión en una finca. Para ello descubriremos cuáles son los principales componentes para asegurar una eficiencia y uniformidad en el sistema de riego y así asegurar las condiciones de humedad adecuadas para los cultivos. El primer paso para implementar un sistema de riego parcelario a presión, sistema riego parcelario a presión, que es la microaspersión y la aspersión. Para ello tenemos que entender los componentes claves y los criterios de diseño que vamos a utilizar aquello. Entonces, dependerá este diseño la utilización de herramientas tecnológicas para ello. Porque si tengo fincas de muchas hectáreas de terreno con diferentes tipos de topografía, necesariamente tendré que utilizar programas computacionales, software, que me permita hacer las modelaciones, que pueda yo dimensionar las tuberías, las válvulas, las compuertas, los diámetros de los aspersores, etcétera de cosas. Pero cuando estamos hablando de fincas pequeñas, de huertas, es necesario considerar los principios y conceptos generales y en base de eso poder hacer el diseño. En ese caso, de lo que voy ahora a explicar, serían esos conceptos y esos principios, pero ya la demostración va a ser para áreas pequeñas. Entonces, como se ha venido conversando y explicando ya en el video anterior del sistema de riego parcelario por superficie, dijimos de que no podemos prescindir de tener la fuente de agua. Entonces aquí nosotros tenemos que saber al final qué caudal existe pues, en la fuente, ¿no? El caudal. Esa es una importancia. Nosotros ya hemos señalado que esta fuente, este caudal puede ser de un ojo de agua, puede ser de un canal de riego, puede ser de una vertiente, etcétera de cosas. Para eso hay técnicas de hacer aforos, que a lo mejor en los próximos videos podamos explicar cómo hacer un aforo, para determinar el caudal que se dispone en una fuente de agua. Luego de eso vamos a hablar la fuente de energía. La fuente de energía. Esta es clave. Nosotros tenemos que elegir qué energía vamos a usar. Vamos a usar la energía natural. Esta energía natural proviene del desnivel que tenemos en el terreno. Del desnivel. En la provincia de Loja tenemos una gran ventaja por la topografía que es irregular. Siempre tenemos desniveles y aquí nos da la energía para ello. Aquí tenemos la energía. Mientras mayor desnivel, vamos a tener la posibilidad de generar mayor presión. Pero también puede ser una energía artificial.
aquí tenemos que utilizar el sistema de bombeo. Y aquí podemos hoy en día en el mercado, la tecnología ha desarrollado sistemas de bombeo que pueden ser de combustión interna, que son los que utilizan la gasolina. Y los otros son las bombas eléctricas. La ventaja y desventaja entre estos dos sistemas de generar energía, la una es gratis, porque la naturaleza nos está dando, no cuesta nada. Mientras que la energía artificial, tenemos que comprar la bomba, tenemos que comprar la gasolina, el mantenimiento de la bomba. Igual, lo eléctrico tenemos que pagar pues, por el gasto del consumo de la energía, y entonces se eleva costos. Pero esas son las posibilidades que tenemos. El tercer componente ya tiene que ver con el dimensionamiento de las tuberías. Y aquí voy a hacer un gráfico para poder explicarme de mejor manera. Si yo aquí tengo mi área de riego, aquí está mi área de riego. La topografía o la pendiente predominante va a estar en ese sentido, va a ser con esta flecha más marcada. Esta es la pendiente predominante. Y tenemos una pendiente transversal, que sería esta. Esa es una pendiente transversal. Entonces, nosotros tenemos que ir mirando la topografía. Se suele, para hacer el diseño, necesariamente tener el plano topográfico del área donde se va a regar y se va a diseñar el sistema. Aquí, como decía antes, yo puedo utilizar ya softwares que permitan hacer la modelación, ir jugando presiones, diámetros, etcétera, cosas. Porque una tubería a mayor diámetro cuesta más, una tubería a menor diámetro cuesta menos. Pero el tema es las velocidades que tengo que tener para que no haya afectación en el sistema, una serie de elementos que tenemos que ir considerando. Si la parte superior tenemos siempre en la cabecera, esta es la cabecera de la finca, aquí va a llegar el agua de la fuente. Aquí está la fuente de agua, sea lo que he señalado. Y aquí llega en la cabecera. Yo puedo tomar decisiones entonces de que mi red secundaria esté en esta dirección. De hecho, esta tubería va a tener mayor diámetro, porque aquí va a llevar mayor caudal. Y las laterales van a estar ubicados en ese sentido. En este sentido. Aquí nosotros tenemos que diseñar hidrantes, donde se acopla el lateral. ¿No es cierto? Aquí están los laterales. Pueden ser para ambos lados. Lo que estoy explicando, que la lateral, que voy a escribir aquí, esa es la lateral. Va a estar en el sentido de la mayor pendiente, la pendiente predominante. Perdón, me equivoqué aquí. Aquí es la secundaria, tubería secundaria. Secundaria. Y aquí tenemos la lateral, es la tubería lateral. La tubería lateral. Y aquí vendrá el aspersor. Ese especiamiento yo voy a explicar cómo hacerlo.
y aquí viene el aspersor, ¿verdad? Viene el aspersor y viene el aspersor. Así va en todas las líneas. Aquí debo también dejar algunas ideas para que puedan ir entendiendo. El sistema de riego por aspersión o microaspersión puede ser fijo, es decir, que toda la tubería queda enterrada en la superficie, solamente salen la tubería que va a conectarse con la tubería, que también puede quedar fija, pero también puede ser de que tengo un sistema semifijo. ¿Qué significa? Que esta tubería lateral 1, aquí tenemos la tubería 1, esta termino de regar, debo recordar el concepto del tiempo de riego. El tiempo de riego es el tiempo que yo necesito de suministrar agua al suelo para los cultivos, donde logre pues la lámina neta, es decir, esa humedad óptima, lo que hemos señalado de que humedezca hasta el nivel donde se encuentra la mayor concentración de raíces del cultivo. Entonces, dicho esto, puedo regar acá, en ese tiempo de riego, que puede llevar 1 hora, 2 horas, 2 horas y media, dependiendo del cultivo, de la textura del suelo, etcétera de cosas. Puedo pasar a regar acá en el otro momento. Entonces, esa la traslado hacia acá y le sigo trasladando hacia acá y hacia acá. Igual puede ser hacia acá y hacia acá. Si yo muevo esas laterales, entonces es un sistema semifijo, porque está fijo solamente en la tubería secundaria. Pero también puede ser de que en una huerta pequeña no necesito hacer esto, sino simplemente que sea todo móvil. Entonces, yo voy a borrar esto para explicarme. Entonces, yo puedo no tener esto. Y es lo que la mayoría de agricultores hacen aquí en la provincia de Loja. ¿Qué hacen? Cogen de aquí una manguera, que es de 2 pulgadas, de 1 a 2 pulgadas, y les tienden la manguera y van regando. Entonces aquí los ubican los aspersores. Eso. Dejan de regar, le dan otro especiamiento y van regando y cubren todo eso. Hay que recordar de que el sistema de riego por aspersión y microaspersión siempre va a regar en forma de lluvia. Es decir, va a ir humedeciendo en esta forma de círculo. Siempre. Cada aspersor humedece este círculo. Este círculo nosotros técnicamente le decimos el diámetro húmedo. Ese diámetro húmedo puede ser mayor o menor en función de la presión que funciona el aspersor. Yo aquí he traído 2 microaspersores. Aquí veo un aspersor más grandecito y otro más pequeño. Estos aspersores son construidos por las casas fabricantes y elaboran unas características técnicas de cada aspersor. Cada aspersor tiene su propia característica técnica. Entonces, cuando usted va a ir al mercado a comprar los aspersores, no es solamente comprar y listo, sino hay que pedir al que vende los aspersores que le den las características técnicas del aspersor. Y aquí he traído 2 aspersores que tienen boquillas con diferentes colores. Aquí tiene verde y tomate, un aspersor. El más pequeño. El más grande tiene tomate y azul. El azul, la que está aquí, esa alita, es la que tiene el chorro de mayor alcance y el pequeño es de menor alcance.
iguales en el otro. Y de acuerdo a las características técnicas que se señalan, entonces aquí dice verde, azul, tomate, etcétera, etcétera, y le da las características. Por ejemplo, aquí dice la presión, 1.5 atmósferas. ¿Qué significa? Que tiene que haber un desnivel de 15 metros. Eso equivale a 15 atmósferas. Pero por acá dice otro aspersor, 3 atmósferas. Eso significa que tiene que haber un desnivel de 30 metros. Entonces genera más presión. Pero ¿qué tiene relación directa? La presión es con el diámetro húmedo, con lo que estoy explicando acá. Cuando yo tengo una presión de 1.5 atmósferas, que es 15 metros de desnivel, me riega solamente 18 metros. Este diámetro tiene solamente 18 metros. Pero si acá en el otro que dice 3 metros, yo aquí tendría ya no 18, sino 21 metros. Entonces aquí hay un círculo mayor y aquí sería de 21 metros. Entonces aquí funcionó con 1.5 atmósferas, que equivale a 15 metros de desnivel. Aquí tengo 3 atmósferas, que equivale a 30 metros de desnivel. Y ven la diferencia. Si así como tengo diferencia en el diámetro húmedo, como la presión, también voy a tener en el caudal. Entonces, el que tiene menor presión va a botar menos caudal y el que tiene mayor presión va a botar más caudal. Esos son los conceptos que ustedes tienen que tener claro. Ahora, para seguir explicando esto, yo les digo que el riego por aspersión y microaspersión simula a una lluvia y va humedeciendo en forma de círculo, ¿verdad? Entonces yo tengo aquí un aspersor, aquí tengo otro aspersor y acá otro aspersor. Entonces puede ser que riego así. No tengamos este acá, sino pongámosle este acá. Y riego así. ¿Qué pasa aquí? En esa parte no se humedece, porque no está regando el aspersor. Y nosotros hemos dicho que en el riego parcelario tenemos que tener en cuenta dos conceptos también adicionales. La una es la uniformidad. Uniformidad. Y la otra es la eficiencia. Como ya se explicó la vez anterior, la uniformidad tiene que ver que el agua que se suministra al suelo humedezca uniformemente a nivel de la profundidad donde están las raíces. No tiene que ser ni más, ni menos, ni más, sino todos uniformemente. Es decir, si aquí tenemos la planta, aquí está la plantita, aquí están nuestras raíces, acá tengo otra plantita, y aquí están las raíces. Yo tengo que humedecer el suelo justo hasta acá. Ambas plantas. No puedo dejar esta que llegue aquí y la otra que llegue acá. No puedo, porque aquí tendrá menos agua y esta planta va a ser afectada y no va a desarrollarse, no va a haber una buena producción. No puedo tampoco bajar hasta acá, porque sabemos de que si bajo más abajo de las zonas raíces estoy perdiendo el agua y los nutrientes por lixiviación. Entonces no puedo hacer. Entonces yo tengo que humedecer acá. Hasta aquí tengo que dar la condición de humedad óptima que hemos señalado, que es la capacidad de campo. Que ya en el terreno yo cojo el suelo, hago un puño, y si lo abro y si agrega el suelo y no sale agua por acá por mis puños, entonces estoy a capacidad de campo. Pero si sale agua por acá, estoy en un estado de saturación. Entonces eso hay que tomar en cuenta. Entonces yo en el riego por aspersión, microaspersión, no puedo darme el lujo de esto. ¿Cómo logro para que haya uniformidad? Entonces aquí es la uniformidad. Esa es uniformidad. ¿Ya? ¿Cómo logro? Entonces aquí el especiamiento entre aspersores tiene que ser de tal manera que permita garantizar que se produzca el traslape. Es esto. Entonces aquí se riega. ¿Por qué voy a explicar eso? Aquí voy a hacer un gráfico.
el humedecimiento del aspersor produce una especie de campana. Si no hay traslape, voy a venir y la campanita va a estar así. Perdón. Ya. Ahí no hay uniformidad. No uniformidad. Entonces, nosotros tenemos que controlar la uniformidad. Cuando hay traslape, no se produce esto. Pero si no hay traslape, ocasiona esto. Esto no es conveniente. No hacer. Esto no. Entonces, cuando hay traslape, ¿qué significa? De que esta campanita que está acá, la otra ala de la campana van a ser por acá. Y va haciendo así. Y ahí voy teniendo la uniformidad. Es lo correcto. Eso tengo que tener en cuenta en el momento que diseño, en el momento que implemento el sistema de riego, en el momento que estoy operando. Y también el mantenimiento, porque si me tapó una boquilla no voy a regar y va a dejar sin mojar el suelo. Entonces tengo que estar revisando esto. Esa es una situación fundamental a tomar en cuenta, la uniformidad. Y la eficiencia, nosotros hemos dicho que es la pérdida de agua en un sistema a presión o presurizado, que suele llamarse, es la microaspersión, la aspersión y también el goteo. Pero en este caso de esos dos métodos de riego, la eficiencia, en términos generales, logramos alrededor del 80 al 85%. Es decir, si yo utilizo 100 litros de agua, aprovecha 80 litros u 85 litros y pierdo solamente 20 litros o 15 litros. Entonces, mientras que en riego por superficie nosotros dijimos que llegamos solamente hasta el 60% y que se perdía el 40%. Entonces ahí tiene su ventaja ese método de riego frente al otro. En zonas áridas donde hay escasez de agua, no podemos darnos el lujo de perder el agua, sino aprovecharlo al máximo. Y una manera de ese riego es el de aspersión, microaspersión. Dejo ya indicando que en el próximo video vamos a indicar el riego por goteo. Ahí hay más eficiencia aún. Eso será motivo de una explicación en el próximo video. Entonces, ese es el tercer punto. Y para poder nosotros dimensionar esas tuberías, tenemos que tomar indudablemente en cuenta, como hemos señalado, el área a regar. Pues, si es más grande el área, necesito más agua, indudablemente. No hay dónde. Entonces hay que tomar en cuenta el área de regar. El área a regar. ¿No es cierto? Entonces, si necesito llevar más caudal, necesito mayor diámetro. Necesito saber el tipo de cultivo. Si es un cultivo que demanda más agua, como las hortalizas, necesito llevar más agua. Y ustedes saben que aquí cuando hacemos el análisis del cultivo y también sabemos el clima en la zona donde vamos a hacer el diseño, si es un clima templado, tropical, nosotros sabemos que hay un mayor proceso de evapotranspiración, entonces hay mayor pérdida de agua y para reponer necesitamos más agua. Entonces ahí necesitamos también llevar más cantidad de agua y las tuberías tienen que ser de mayor diámetro. Entonces es el clima. Pero también tenemos que tomar en cuenta el tipo de suelo. ¿No es cierto? Con el clima y el cultivo nosotros determinamos la necesidad de riego. ¿Cuántos milímetros yo tengo que reponer al cultivo? Eso ya se explicó en el video anterior. El tipo de suelo. Si un suelo arenoso, si filtra más rápido el agua, retiene menos, entonces la frecuencia de riego va a ser mayor y también a lo mejor necesito más agua. Si es un suelo arcilloso, retiene más, la frecuencia de riego es más prolongada y posiblemente necesite a lo mejor un caudal
más asequible. Pero esos son los criterios que yo debo tomar en cuenta para el diseño, entre otras cosas. Esas son las partes más importantes que se requieren. Aquí no solamente vamos a diseñar tuberías, sino también los hidrantes, vamos a necesitar las válvulas, vamos a necesitar que mirar el tema de la presión, etcétera de cosas. Finalmente, en la explicación de esta parte teórica, conceptual, tengo que marcar dos cosas fundamentales. Nosotros tenemos que saber cuál es el diámetro húmedo que tenemos aquí en esta característica técnica de cada aspersor. Insisto, cada aspersor tiene su propia tabla, sus propias características técnicas. En este caso, nosotros para lo que vamos a hacer el día de hoy, vamos a utilizar este aspersor. Este aspersor es el Denet 8550. Y ese aspersor Denet 8550 vamos a trabajar con presiones bajas, vamos a trabajar con presiones bajas y vamos a tener entonces solamente un diámetro húmedo de 18 metros. Pero si nosotros dejamos el aspersor a cada 18 metros, vamos a tener un problema de que no va a haber traslape. Porque también hay que considerar la zona, hay momentos, meses que hay bastante viento y hay meses que tiene menos viento. Como será ahora en julio, agosto, estamos en la provincia de Loja con mucho viento. Entonces el viento viene y empieza a distorsionar el chorro de agua y no riega en círculo. Ese es un problema que hay que tener en cuenta. A veces también la pendiente del terreno, pero lo más fundamental es el viento. Y ustedes saben que el viento se presenta al mediodía. En la mañana, a las 6 de la mañana hasta las 8 o 9 de la mañana es calmado. Y en la tarde, a partir de las 4 de la tarde, también es calmado. Pero entre las 9 hasta las 4 de la tarde hay presencia de viento y ahí hay que tener muy en cuenta. Entonces, si el catálogo me dice que yo tengo que tener una separación de 18 metros y pongo cada 18 metros, y si hay presencia de viento, yo voy a tener problemas ahí que se va a regar uniformemente y no va a haber adecuado traslape. Entonces, en términos generales, hay un montón de criterios que se puede ir analizando, pero para este video yo quiero decir que en términos generales nosotros tenemos que afectar al 60% de esto, ¿no es cierto? Es decir, si yo tengo 18 metros, multiplico por 0,60, ¿cuánto me da? 18 por 6, 6 por 8, 48. 6 por 1, 1 y 4, 10. Entonces, yo tendría que estar separado el aspersor, no cada 18 metros, sino cada 11, porque aquí es 10.8. En términos generales sería cada 11. Entonces, yo tengo que ubicarlo al aspersor cuando me dé 11, aquí por ejemplo. Aquí tiene que estar. Aquí voy a tener 11 metros. Y aquí está considerado este 60% para poder justamente asegurar el adecuado traslape. Esa es una cosa fundamental, no se olviden. Si eso no tomamos en cuenta, no va a haber uniformidad y al final no vamos a regar adecuadamente los cultivos. Ese es un criterio. El otro criterio es la velocidad con que el agua tiene que circular. En una tubería no puede ser menor la velocidad. Entonces, voy a aquí poner velocidad. La velocidad en la tubería que tiene que ir el agua no puede ser menor a 0,5 metros por segundo, porque si va arrastrando cierto tipo de sedimento, va a ver que en la tubería que voy a dibujar, aquí se va a ir llenando, depositando ese sedimento. Esto se llama colmatar. La tubería se va a colmatar. Es decir, va perdiendo diámetro. Ya no puedo llevar la misma cantidad de agua porque voy perdiendo diámetro. Y eso es negativo.
Pero si yo tengo velocidades más de 3 metros por segundo, aquí voy a tener otro problema. Aquí va a haber posiblemente piedritas. Y esas piedritas van a ir rozando aquí a la tubería. Va a ir rozando. Y ese roce que va a ir produciendo aquí en la tubería va a ir desgastando a la pared de la tubería. Lo va a desgastar. Lo va a desgastar, lo va a desgastar y se va a romper la tubería. Entonces, velocidades grandes no es posible. Entonces, en términos generales, de acuerdo a mi experiencia, la velocidad promedio debe estar entre 2 a 2.5 metros por segundo. Esa es la velocidad ideal a considerar en el diseño y la operación del sistema de riego por aspersión y microaspersión. Para hacer la instalación del sistema de riego por aspersión o microaspersión, como se ha venido indicando, parto de la fuente de agua, después tengo que ver cómo genero la energía. Hemos explicado que la energía es por el desnivel que se produce desde la fuente hasta la cabecera de la parcela. De ahí se acopla la manguera con los diferentes accesorios, como está acá. En este momento es necesario tener una válvula para regular el flujo del agua. Entonces la manera de operar es de que en toda válvula hay que abrir de manera lenta a fin de evitar el golpe de ariete. Eso es la única recomendación que se puede hacer. Entonces, pero en el momento que vamos a instalar, siempre tenemos que mirar la dirección de la válvula para que facilite el flujo del agua, ¿no? Entonces aquí hay una flechita y que eso indica hacia dónde va a fluir el agua. Entonces aquí está la válvula para cerrar y abrir. En este caso está cerrada, aquí está abierta y empieza a regar. Una situación que debo hacer énfasis: el agua tiene que estar en su calidad física en perfectas condiciones, es decir, no debe haber arrastre de sedimentos ni de impurezas, porque si no produce el taponamiento de los aspersores o los microaspersores.
Sin embargo, por más que hay un sistema de filtrado que es necesario implementar, suele escaparse en el sistema. Entonces aquí yo voy a indicar cómo hacer el mantenimiento de esto. Entonces significa sacar esa boquilla, que es sencillo, y veo si tiene o no tiene impurezas. Si no tiene, no hay ningún problema, lo vuelvo a introducir, y si hay, simplemente se sopla hasta eliminar que la impureza haya salido. Y se cierra, así, girando, de esta manera. Igual procedo a hacer en la otra boquilla, lo saco la boquilla, y veo si tiene impurezas. Si no hay, y si hay, soplo hasta eliminar, y lo vuelvo a poner y a acondicionar en el lugar que corresponde. Ese es todo el mecanismo de hacer esta operación. Y ahí está lista ya para que funcione el aspersor, como se puede observar. Tal vez es bueno también comentar, cuando hay varias tuberías, a veces se llena de aire en la tubería, y eso hace de que no permita el flujo del agua. Entonces hay que hacer el sangrado, o si no, hay que implementar una válvula de aire para eliminar el aire. Ese es un sistema más grande. Como esta es una situación de una huerta, con ese mecanismo que hemos explicado es suficiente. Y ese es todo el trabajo que se tiene que hacer desde el diseño, la implementación, su operación y mantenimiento. Con un diseño adecuado, una instalación precisa y un mantenimiento constante, se puede asegurar un adecuado funcionamiento del sistema de riego por aspersión o microaspersión para garantizar eficiencia y uniformidad, y por tanto también un crecimiento y una producción óptima de los cultivos. Gracias por acompañarnos. No olvides dar like y compartirlo. Hasta un próximo video. Sí.